Ok, en este video comenzamos a crear nuestra primera interfaz inmediato. Vamos a crear una barra de navegación, así que comienzo explicando más o menos qué cosa es esta de una barra de navegación. Y se trata de esta parte superior que solemos ver en sitios web, inclusive cuando estamos en Facebook solemos verla, y es una barra que suele tener el logo de la compañía, suele tener algunos enlaces o menús de enlaces y algunos botones. Y básicamente la barra de navegación nos permite enlaces para poder comenzar a navegar a través de distintas partes o distintas funciones de un sitio web o de una aplicación o de Facebook, etc. Nosotros vamos a crear uno como este. Y para crearlo podemos irnos al enlace que está dentro de la lista de lecciones en recursos o también el enlace que está vinculado en la descripción de este video. Enlace que nos va a dejar estos cuatro elementos. Muy bien. Descargamos ese enlace. Muy bien. Y luego de descargarlo, descargamos o el enlace o los cuatro elementos por separados. Y luego de descargarlos, vamos a abrir cada uno de los archivos y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar, veamos, vamos a encontrar un logotipo, vamos a encontrar un icono de inicio de sesión, vamos a encontrar un icono de búsqueda y como cuarto vamos a encontrar la vista previa de todo lo que vamos a construir. Entonces, luego de haber descargado esto y que repito está basado en esta barra de navegación de una marca que se llama Atlassian y que vamos a reconstruir esta barra de navegación, luego de haber descargado esas cuatro cosas en el enlace que está vinculado en este video o que también está vinculado en la lista de lecciones, luego de eso vamos a ir a nuestro Figma. Teníamos ya el ejercicio anterior y en este ejercicio vamos a crear justo al lado otro tablero. Un frame, muy bien. Vamos a ir hacia la parte superior izquierda para poder crear un frame. Arrastramos y lo dejamos creado y vamos a colocarle en la parte derecha donde están las propiedades a este frame una medida de 1600 píxeles de ancho. Podemos dejar cualquier alto, en este caso estamos usando aproximadamente 1200. Por comodidad, lo que vamos a crear no tiene por nada del mundo 1200 píxeles de ancho. Una pequeña franja en la parte superior lo que vamos a crear. Y ahora vamos a ir a la carpeta de descargas y vamos a buscar esa barra de navegación que queremos crear. Entonces, la primera descarga que vamos a usar es esta, es la barra de navegación misma. Vamos a ir a la carpeta, vamos a arrastrar el archivo y lo vamos a soltar acá. Y de esa forma se importa una imagen muy fácilmente en nuestro Figma. Repito, podemos importar una imagen simplemente arrastrándola desde la carpeta en donde está hacia el tablero de Figma en donde queremos usarla y con solamente eso ya la tenemos. Luego de eso queremos colocar esta imagen hacia la parte superior y centrada. Entonces, seleccionando la imagen, vamos hacia el panel de la derecha y vamos a hacer clic en centrar o alinear horizontalmente y luego vamos a hacer clic sobre alinear hacia la parte superior y allí lo tenemos. Nótese que estas funciones también tienen atajos. Muy bien. Y el atajo es con Alt, la tecla Alt en nuestro teclado y algún otro conjunto de teclas. Por ejemplo, para colocarla hacia el centro es Alt H o para colocarla hacia la parte de la izquierda es Alt A u opción A en algunos teclados. Si hago Alt A, ahí está, se va de inmediato hacia la izquierda. Si hago Alt H, entonces vamos de inmediato hacia el centro. Recomiendo practicar estos shortcuts, se le llama eso, para poder alinear de forma muy veloz las cosas que tenemos hacia algún u otro lado que lo necesitemos. Esa velocidad nos va a hacer muy ágiles en la medida que nos acostumbremos a usar los atajos. En fin, tenemos nuestro elemento alineado. Ahora, nótese que me está sobrando partes de esta imagen hacia un lado y hacia el otro, pero para los efectos de este ejercicio específico basta, porque mientras que esta imagen tiene aproximadamente 2000 píxeles de ancho, el tablero que tenemos en uso tiene 1600 píxeles. Y el motivo por el que tenemos 1600 píxeles es porque es una medida estándar para escritorios, para pantallas de escritorio,
Es algo que está más o menos en el medio de las laptops más pequeñas y las laptops más grandes. Está en el medio de las laptops pequeñas y también de las pantallas grandes que puede usar un computador usualmente. Entonces, puede ser un punto de referencia ese 1600, pero no tiene por qué ser 1600, no es nada obligatorio. En todo caso, lo estoy dejando en la medida que es, no estoy haciéndolo ni más pequeño ni más grande, porque quiero usar exactamente las medidas que tiene esta marca. Y si nos vamos hacia acá, en efecto, tenemos unos 2000 píxeles a lo ancho en todo el tablero que estamos viendo en nuestra pantalla, pero mantenemos esto del mismo tamaño. Es decir, no importa que nosotros modifiquemos el tamaño de la pantalla en cierto rango, estos textos no van a crecer más. No sirven. Entonces, de vuelta a Figma, vamos a comenzar a crear los elementos. Lo primero que voy a hacer a continuación es eh, colocar un logo y alinearlo en donde está el logotipo de esta marca. Entonces, en la carpeta de descargas hemos tenido uno de los elementos que es un logotipo. Si ya lo hemos descargado, entonces vamos a arrastrar desde la carpeta en donde tenemos ese logotipo hasta nuestro Figma el logo. Muy bien. Veamos, veamos. Acá lo tenemos. Entonces, ya tenemos nuestro logo y queremos posicionarlo y cambiar el tamaño para que pueda coincidir con este que está acá. Y para ello vamos a practicar con una nueva opción que nos permite reajustar el tamaño de algo manteniendo las proporciones de alto y de ancho. Por lo siguiente, si lo hacemos hacia la deriva, muy bien, se va a empezar a recortar. Y es porque Figma trata de ajustar la imagen a lo que sea que nosotros tenemos de ancho y de alto. Nosotros no queremos colocar un logo de estos, no de esta forma. En cambio, nosotros queremos colocar el logotipo manteniendo estas proporciones. Una manera de hacerlo es dirigiéndonos hacia la esquina del elemento, haciendo clic sobre la tecla Shift en nuestro teclado, manteniéndola presionada y reajustando el tamaño. Y nos va a mantener marcadas las proporciones de alto y de ancho para que no se distorsionen a medida que las vamos reduciendo. Esa es una forma. La otra forma es, y la recomiendo porque nos va a funcionar en texto además, es hacer clic en la parte superior sobre esta opción que se llama escalar. Muy bien, vamos a cambiar el cursor en vez de mover hacia escalar. También podemos hacerlo con la tecla K, como nos menciona acá Figma. Entonces, seleccionamos nuestro elemento, hacemos clic sobre la tecla K en nuestro teclado y notemos que ahora cuando nos posicionamos sobre alguno de los bordes de este elemento, el puntero muestra como dos flechas a los extremos en vez de una. Y cuando intentamos, sin presionar nada en nuestro teclado, cuando intentamos reajustar el tamaño, todo se mantiene. Muy bien. Esto va a ser válido también para texto. Entonces, esta es la opción que yo recomiendo para poder reajustar el tamaño de algo. Y lo que haremos es reajustar el tamaño de esto para que quede como el que tenemos en nuestra referencia de la captura de pantalla acá. Muy bien. Para quitar la opción podemos volver a presionar la tecla V en nuestro teclado que se corresponde con la función de mover, no la de escalar, que es la que estamos usando en estos momentos. O también podemos simplemente presionar en nuestro teclado la tecla escape. Muy bien, y vamos a notar que nuestro puntero ahora está como lo teníamos antes. Muy bien, y que ahora ya no estamos escalando. Muy bien, hecho esto, ya tenemos el logo del tamaño que necesitamos y vamos ahora a colocarlo encima del logotipo que estaba antes. Voilà. Continuemos. Ahora vamos a crear este fondo grisáceo que tiene esta barra de navegación. Y al hacerlo vamos a aprender a cómo mover algunos elementos para que estén encima o debajo de otros. Vamos hacia la parte superior para crear un rectángulo o recordemos que está el atajo de la tecla R. Podemos hacer tecla R en nuestro teclado y automáticamente vamos a estar creando un rectángulo y vamos a estirar nuestro mouse para poder crearlo. Ahí lo tenemos. Antes de posicionarlo vamos a darle el color que necesitamos que tenga. Entonces vamos hacia el panel
de la derecha hacia donde dice Fill, pero en vez de adivinar cuál sería el color que tiene este gris de acá, vamos a copiarlo. Y para ello vamos a usar una función que es muy común en todas las aplicaciones de diseño, que se llama gotero. Entonces, seleccionando nuestro recuadro en el panel de la derecha, en la parte de color y abriendo abierto luego esta ventana para seleccionar cuál color, vamos a dirigir la mirada hacia esta opción de acá abajo, muy bien, que tiene este símbolo de un gotero y que se llama gotero. Hacemos clic sobre ella y nos va a aparecer una figura redonda en la parte superior derecha de la pantalla que nos va a mostrar el color que sea que esté debajo de donde pongamos el mouse. Por ejemplo, si pongo el mouse acá sobre este elemento de botón, bien, va a aparecer como un zoom en ese círculo del lado derecho superior de la pantalla, mostrándonos el detalle de ese color. Muy bien. Y si hacemos clic sobre ese color, entonces nos queda seleccionado luego en nuestra ventana el color que hemos escogido. Y también el código de color, cosa que vamos a ver más adelante. Este pequeño, estos 6 dígitos que se encuentran acá son un código de color que se llama HEX, hex. Y es una forma de identificar con un número el color preciso que vamos a usar en los medios digitales para un color. Muy bien, hemos aprendido a seleccionar un color con el gotero y hemos aprendido que ese color se representa con 6 dígitos. Pero este no es el color que buscábamos. Vamos de nuevo al gotero y vamos a seleccionar ahora sí el color que necesitamos, que es este de acá, el del fondo. Lo seleccionamos, ahí lo tenemos, sabemos que ese color se llama F4, F5, F7. Si quisiéramos memorizarlo, podríamos copiar aquí directamente el color que queremos y lo tendremos. Muy bien. Pero, en fin, ya tenemos el color de fondo de esta barra de navegación. Ahora podemos estirarlo para que tenga 1600 píxeles de ancho. Muy bien. Podemos colocarle 73 píxeles de alto para asemejarlo a la barra de navegación que estamos replicando. Y ahí tenemos el fondo de nuestra barra de navegación. Lo que nos queda es colocarla acá, pero lo que vamos a notar de inmediato es que esta barra de navegación ahora está por encima del logo que queríamos. La necesitamos abajo. Entonces, vamos a aprender cómo mover los elementos arriba y debajo de otros. Hay dos formas. Si nos fijamos hacia el panel del lado, muy bien, de la izquierda, tenemos todos los elementos posicionados dentro de este frame que hemos creado. Este es el frame número 2 y entonces aquí tenemos en el frame número 2 un rectángulo, una captura de pantalla que es nuestro logo y otra captura de pantalla que es la referencia entera. Notemos que podemos mover el rectángulo arriba y abajo según sea necesario. Muy bien. De esta forma. Entonces, podemos ir hacia la izquierda y mover este rectángulo abajo. Muy bien, ahora lo tenemos abajo de esta captura del logo y por eso es que vemos el logo por encima. Podemos incluso moverlo más abajo, lo estoy moviendo arrastrándolo, es decir, haciendo clic con el ratón y arrastrándolo hacia abajo. Y ahora lo tengo abajo de todos los otros dos elementos dentro de este frame y por tanto está visible el elemento del medio y el elemento de arriba que es este logo. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con el experimento que habíamos hecho antes. Tenemos estos 5 enlaces encima, todos estos están encima de este rectángulo y de este rectángulo. Pero si sucediera que subiéramos el rectángulo hacia la parte de arriba, entonces el rectángulo estaría tapando todo lo que está abajo. No es lo que queremos, por supuesto. Hacemos control Z para hacer ese cambio en el demo que hice y nos devolvemos a nuestro ejemplo. Entonces, dentro del frame que nos corresponde, el frame número 2, este de acá arriba, tenemos logotipo, tenemos el rectángulo que va a estar abajo, es decir, que cuando eliminemos esto al final del ejercicio nos va a quedar nuestro fondo. Ahora nos queda crear
estos textos y estos botones. Vamos con los textos. Ya sabemos que para crear texto podemos ir hacia la parte superior, hacer clic sobre esta opción de texto o también usar el atajo de la tecla T en nuestro teclado. Entonces, presiona la tecla T en el teclado, hago clic sobre cualquier lugar y me aparece esta funcionalidad como con una raya titilando que me indica que ahí puedo escribir texto. Cuando tengo esa raya así, puedo ir a mi teclado y escribir cualquier cosa. Vamos a escribir en este caso los enlaces que están acá. Products, dice primero. Ahí lo tengo. Deselecciono el texto haciendo clic en cualquier otro lado o uso la tecla Escape en el teclado para poder salir de la opción en la que estoy escribiendo texto y poder ahora seleccionar y manipular el elemento. Y lo que me interesa ahora es colocar este texto cerca de este para empezar a copiar sus propiedades. Entonces, lo primero que necesitamos es quitarle esta opción de negritas. Este texto está muy pesado. Entonces, vamos hacia la parte de la derecha y vamos a hacer clic en Bold, muy bien, y a cambiar esto hacia quizás semi-bold o quizás medio o quizás regular. Voy a dejarlo en regular por ahora y luego voy a manipular eso según sea necesario. Quiero dejarlo lo más parecido que esté del texto de mi referencia. Sin embargo, he de hacer notar que hay muchas fuentes de texto. Cuando estamos en Word, podemos seleccionar el texto para colocarlo en Times New Roman o colocarlo en Arial o colocarlo en cualquier otra fuente. A eso se llama fuente o familia de fuente de texto. Y es básicamente el estilo que va a tener ese texto. Puede ser un estilo más bien cursivo, puede ser un estilo como Times New Roman eh, con, con algunos adornos en las letras. Y hay muchísimos, hay miles de tipos de fuentes de texto. Nosotros en este momento no tenemos referencia de cuál es el tipo de texto que se está usando acá. Y además es probable que no sea un tipo de texto al que podamos acceder. De manera que nosotros vamos a usar algún texto, algún tipo de fuente que tengamos por defecto, como Roboto, como Arial, como cualquiera que nuestro computador nos haya arrojado acá por defecto, funciona. Podemos experimentar con tipos de texto. Por ejemplo, aquí he colocado uno que se llama Rock Salt y es obviamente muy distinto a este que tengo aquí y no nos va a servir. Entonces busco un tipo de texto más o menos parecido. En mi caso yo me voy a quedar con Roboto, es el que tiene por defecto en este momento mi computador. Ustedes pueden usar el que tenga por defecto su computador, que mucho más adelante vamos a aprender a instalar nuevos tipos de texto en nuestro computador cuando lleguemos a esas lecciones. Entonces, de vuelta a lo que nos tenía ocupados, tenemos nuestro tipo de texto. Voy a usar el que tenía por defecto en mi computador, Roboto, que es parecido, es comparable. Lo coloqué en regular y ahora noto que este texto que yo tengo está mucho más grande que el que debería tener. Tengo dos opciones. Puedo hacer clic sobre la parte de la derecha para ajustar el tamaño del texto con números, o también podría hacer clic sobre el texto e irme hacia la parte superior de la izquierda y seleccionar la opción de escalar, que tiene el atajo de la tecla K. Así que puedo seleccionar el texto y hacer tecla K en mi teclado y automáticamente me va a aparecer esta opción para agrandar o hacer más pequeño el texto de forma proporcional, manteniendo las proporciones de todo. Nótese que si yo hiciera esto con la tecla V, solamente ocurriría lo siguiente. Muy bien, esto no nos sirve. Entonces yo necesito usar la tecla K y a continuación ajusto el texto y lo dejo más o menos parecido al que necesito tener. Ahí lo tengo. Muy bien. A continuación voy a hacer clic en ese texto. Muy bien, lo selecciono. Me voy hacia el panel de la derecha y agarro la opción Fill para seleccionar el color que tiene este texto. Voy a hacer clic en el gotero, la misma opción que habíamos usado antes, en este gotero, y me voy a dirigir hacia algún lugar de este texto que me permita replicar el color. Me fijo en la parte superior y en la derecha, en este círculo que me está dando como un zoom, y me aseguro de seleccionar el color que quiero. Allí lo tengo. Luego coloco el texto por encima del anterior. Muy bien. Puedo ajustar un poco más el tamaño para que quede similar. Y ahí lo tenemos. Nuestro texto de productos. Muy bien. Ahora vamos a replicar esta pequeña flecha hacia abajo.
que indica que algo ha de desplegarse. Si nos vamos hacia Atlassian, tenemos que algo se despliega con doble clic acá. Entonces, vamos a ir hacia una nueva opción que se llama lápiz o pen. Nos dirigimos hacia la parte superior de Figma y vamos a encontrar esta opción que se llama Pen. Muy bien. O también podemos hacer la tecla P para seleccionarla directamente. Y nos va a aparecer un puntero diferente, como con un lápiz o una pluma. Entonces, hacemos clic sobre esa pluma en la parte de arriba de la flecha de nuestra referencia, luego abajo y luego arriba nuevamente, y ahí lo tenemos. Para terminar de usarla y que no nos continúe generando más líneas sin quererlo, luego de que ya hemos terminado de crear nuestra forma, hacemos clic en nuestro teclado en la tecla escape. Hacemos clic en escape nuevamente y ya la tenemos seleccionada. Ahí está nuestra flecha. Ahora, esta flecha no tiene el mismo color que necesitamos que tenga, así que vamos a dárselo. Ups. Vamos a dárselo dirigiéndonos hacia la derecha, habiendo seleccionado la flecha en esta opción que dice Stroke. Vamos a hacer clic sobre el área de color y vamos a hacer clic en el gotero nuevamente. Vamos a seleccionar el color que queremos. Nos fijamos en la parte superior de la derecha en este círculo que nos muestra como un zoom del color y seleccionamos el color que queremos. Hacemos clic en cualquier otro lado para salir y ya la tenemos. Nuestra flecha puede ser posicionada ahora en donde ha de ir. Y voilà, tenemos ahora producto y flecha. A continuación vamos a replicar esto varias veces para crear este otro enlace que se llama For Teams y este otro que se llama Support. Muy bien. Seleccionamos nuestro texto y hemos aprendido antes dos formas de copiar algún elemento. Una es usando comando o control C y comando o control V pequeña. Y la otra es manteniendo presionada la tecla Opción y mientras la mantenemos presionada hacemos clic sobre el elemento, mantenemos el clic sobre el elemento y lo arrastramos. Y así generamos una copia. Podemos usar cualquiera de esas dos. Repito, he tenido seleccionado el elemento, hago clic sobre la tecla Opción, la mantengo presionada y al mismo tiempo que la mantengo presionada arrastro el elemento con el ratón hacia otro lado, luego suelto la tecla Opción y ahí tengo mi copia. Entonces, habiendo hecho esto, puedo posicionar este otro texto acá y escribir lo que allí va. Para escribir sobre un texto que ya está creado, lo selecciono y después hago doble clic. Y allí ya puedo empezar a editarlo. Entonces, vamos a escribir for teams. Ok, hago escape para salir de esto y voy a notar que automáticamente me ha sido arrojado hacia la línea de abajo este teams porque el tamaño del recuadro de texto no era suficientemente ancho como para que cupiera todo. Aquí tengo dos opciones. La primera es estirar el tamaño del recuadro de texto tanto como para que pueda entrar toda la palabra completa. O también puedo dirigirme, para hacer eso de forma automática, puedo dirigirme hacia el lado de la derecha, hacia el panel de propiedades, y voy a darle clic a esta opción que dice Auto Width. Muy bien, o ancho automático. Eso nos va a automatizar el proceso de decidir cuán grande es, cuán ancho es. Doy clic aquí y voilà, se ajusta de forma automática. Luego voy a agarrar la flecha que ya había creado y voy a copiarla también. Puedo hacer, repito, opción C, opción V o, dependiendo de cómo se llama esa tecla en nuestro teclado, control C, control V. O también puedo seleccionar el elemento, presionar la tecla opción, arrastrar el elemento hacia otro lugar, soltar la tecla opción y ahí lo tengo. Posicionar mi flecha. Vamos a hacer eso otra vez. Entonces selecciono el elemento, tecla opción o tecla alt, dependiendo de cómo se llama esa tecla en nuestro teclado. Arrastramos el elemento, soltamos la tecla y el mouse y luego podemos posicionar nuestro elemento en donde queramos que esté. Bien, hacemos doble clic sobre el texto, podemos escribir ahora support. Bien, alineamos de nuevo y vamos ahora a hacer lo mismo con la flecha. Seleccionamos la flecha, mantenemos presionada la tecla opción o la tecla alt, arrastramos y ahí lo tenemos. Muy bien.
Perfecto. Tenemos ahora replicado todo esto que está hacia el lado de la izquierda. De hecho, si arrastramos nuestro elemento y lo quitamos, ahí tenemos nuestra réplica. A continuación vamos a trabajar en los elementos que están en este otro lugar. Vamos a crear nuestro primer botón. Nos dirigimos hacia la parte superior de la interfaz de Figma. Vamos a crear un rectángulo o, de nuevo, podemos usar el atajo con la tecla R en nuestro teclado y arrastrar el mouse para crear un rectángulo. Vamos a posicionarlo acá por un breve instante para poder reajustarlo y asegurarnos de que tiene las mismas medidas del rectángulo anterior, y lo sacamos de contexto de nuevo para poder mirar el texto que está en nuestra referencia. Entonces, vamos a seleccionar nuestro rectángulo, vamos hacia la parte derecha, hacemos clic sobre Fill, hacemos clic sobre el gotero de color y vamos a posicionar el mouse en nuestro lugar en donde queremos replicar el color. Nos fijamos en la parte superior derecha, en este círculo que nos indica, nos permite un zoom del color que vamos a seleccionar, y seleccionamos el azul que necesitamos. Ahí lo tenemos. Lo segundo que necesitamos hacer con este rectángulo es darle borde redondeado, ¿sí?, a las esquinas. Vamos a aprender a hacer eso. Seleccionamos nuestro rectángulo y tenemos dos opciones. Una de ellas es usar el panel de las propiedades, muy bien, que está hacia la derecha de nuestra interfaz, seleccionando el recuadro, y nos fijamos en esta propiedad de acá, que tiene un símbolo de una esquina redondeada y que se llama Corner Radius, o radio de esquina. Podemos hacer drag hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir el radio, y nos fijamos de hecho que está siendo modificado ese radio a medida que hacemos ese drag. También podemos hacer clic sobre los números y escribir en números lo que sea que necesitemos colocar acá. Por ejemplo, podríamos colocar un 3. Me parece que está parecido, quizás un 2 está aún más parecido a lo que tenemos en el diseño. Otra forma de hacerlo es seleccionando el elemento, y mientras tenemos el mouse dentro del elemento vamos a notar estos puntitos en las esquinas, sobre los cuales al hacer hover o al colocar el mouse sobre, nos deja saber la medida de radio que tiene, en este caso 2 píxeles. Y lo que podemos hacer es arrastrar muy bien hacia adentro para aumentar el radio, o hacia afuera para disminuirlo. Vamos a dejarlo en 2 como lo teníamos. Y así es como se crea el radio de las esquinas de un elemento. Ahora vamos a trabajar en el texto que está dentro del botón. Y para acortar trabajo, vamos a seleccionar alguno de los otros textos que ya hemos creado. Hacemos clic sobre la tecla Opción o hacemos también comando C o control C, control V para duplicar este elemento. Muy bien, yo voy a hacer clic sobre la tecla Opción o Alt en otros teclados. La mantengo presionada, arrastro y suelto. Y ahí lo tengo. Y voy a escribir lo que dice el texto de este botón. En este caso es try no. Escape 2 veces para salir del elemento. Selecciono de nuevo el elemento de texto. Y antes de ponerlo acá, voy a trabajar en que sea más negrito, más pesado el tipo de fuente. Muy bien. Porque vemos que está como en bold. Y vamos a seleccionarlo, nos vamos hacia el panel del lado de la derecha y coloco, en vez de regular, voy a colocar bold. Esto hace el texto más pesado. También voy a centrarlo porque notamos que este texto está centrado en el medio del botón. Así que en el panel de la derecha voy a seleccionar esta opción que dice texto alineado hacia el centro. Y antes de colocarlo blanco, voy a asegurarme de que el texto esté por arriba del botón, porque por ahora, en este instante, vemos que está por debajo del botón. Muy bien. Entonces, vamos hacia el panel de la izquierda, seleccionamos el botón, lo vemos seleccionado acá, y vamos a colocarlo por arriba de nuestro rectángulo del botón. Acá lo tenemos. Muy bien. Entonces, ahora nuestro botón ya está por encima del rectángulo del botón. Podemos centrarlo y finalmente colocarlo de color blanco. Seleccionamos el botón, nos vamos hacia el panel de acá y podemos colocar el gotero para seleccionar el blanco, o simplemente podemos dirigirnos hacia la esquina superior de la izquierda de este panel de color y automáticamente vamos a tener blanco. Un atajo además, el blanco absoluto tiene
un código hexadecimal, es decir, un código de 6 dígitos, que es FFFFFF. Muy bien. Dos que podemos aprendernos de memoria son el blanco absoluto y el negro absoluto. Mientras el blanco absoluto es FFFFFF, el negro absoluto es 000000. Esto nos puede ser bastante útil. Siempre se mantiene así. Entonces ya tenemos nuestro botón de probar ahora. Sin embargo, el botón parece estar más grande de lo que lo necesitamos, así que vamos a colocarlo sobre el otro para poder ajustar su tamaño. Hacemos clic sobre la tecla K en nuestro teclado o nos vamos a la parte superior y seleccionamos la opción de escalar, cualquiera de las dos, y vamos a escalar ahora este texto, muy bien, yéndonos hacia alguna de las esquinas o hacia los bordes y haciendo clic en el mouse y ajustando con el mouse el tamaño del elemento hasta llegar a tenerlo más o menos parecido, y me parece que ahí está más o menos parecido a lo que necesitamos crear. Muy bien, hecho esto, salimos de la opción K y vamos de nuevo a la opción de mover. Podemos hacer eso con tecla escape un par de veces y vamos a colocar nuestro elemento en el botón. Seleccionamos, muy bien, haciendo clic y drag and drop, el drag en los elementos para poder seleccionar varios, y los arrastramos a ambos para dejarlos en la parte superior. Ahí lo tenemos. Vamos ahora con este botón de comprar ahora. Podemos tomar atajo en los textos que ya hemos creado, seleccionamos uno, hacemos clic en nuestro teclado sobre la tecla opción o alt, la mantenemos presionada, arrastramos con nuestro ratón y ahí tenemos automáticamente una copia. Dirigimos hacia acá, podemos copiar el texto, dice File Nuevo, escape dos veces, podemos reajustar el texto y me parece que va a necesitar un pequeño ajuste de tamaño quizás. Entonces vamos a hacer clic sobre la tecla K en nuestro teclado o simplemente nos dirigimos en la parte superior hacia escalar y con nuestro texto seleccionado, muy bien, vamos a hacer una pequeña reducción para que quede el tamaño que tiene este texto que queremos replicar. Salimos con la tecla escape de esta opción de escalar, ponemos el texto sobre el que necesitamos replicar y vamos a darle color. El color es el mismo que tiene este rectángulo, así que si ya sabemos que este rectángulo tiene el color azul, que tiene el código 0052CC, podemos copiar y pegar ese código con control C y control V, me refiero a este código, está acá en la derecha, o también podemos memorizarnos el número 0052CC, seleccionamos nuestro texto y aquí colocamos nuestro código. Muy bien. O también, a medida que vamos usando algunos colores, Figma los va guardando en este panel. Así que podemos también seleccionar el color directamente desde acá. Cualquiera de las dos nos va a funcionar. Ya tenemos este botón, ahora vamos a colocar la imagen de este icono de búsqueda. Habíamos descargado algunas imágenes desde el inicio, una de ellas es este icono de búsqueda, así que vamos a arrastrar ese icono de búsqueda desde la carpeta en donde lo descargamos y lo vamos a colocar encima, muy bien, de nuestro diseño en Figma. Y ahora vamos a reajustar el tamaño, de nuevo, opción de escalar o tecla K para ser más rápidos, y hacemos ajuste con el mouse desde alguna de las esquinas o bordes de la imagen para dejarla del tamaño que necesitamos. Ahí la tenemos. Luego, si hacemos mucho zoom, vamos a notar que aquí hay una pequeña y delgada línea, vamos a replicarla. Entonces, vamos a la opción de arriba, al panel de arriba de Figma, de la izquierda, y en el lugar en donde creamos elementos, figuras, vamos a crear una línea o tecla L. Muy bien, entonces trazamos una línea que sea similar a la que queremos crear, hacemos escape para salir, la seleccionamos nuevamente para moverla, la movemos a un costado solamente por un instante y queremos darle a esta línea este mismo tono de gris que tiene la que queremos replicar, así que nos dirigimos hacia el panel de la derecha en la opción Stroke, vamos al gotero, seleccionamos en el gotero la línea, nos aseguramos de seleccionarla mirando en la parte superior derecha en el círculo del gotero, del zoom del gotero, y seleccionamos el color. Nos salimos de esto, seleccionamos la línea y la ponemos encima de la anterior. Voilà, ya estamos más cerca de lograr
nuestra barra de navegación. Ahora vamos a colocar este elemento de acá. Ya lo hemos descargado de la carpeta en donde teníamos todos los elementos, se trata de esta imagen. Así que yéndonos hacia la carpeta en donde hemos descargado todo, vamos a arrastrar ese elemento y lo vamos a colocar sobre nuestro espacio de trabajo Figma. Vamos a hacer clic sobre la tecla K o la opción de la parte superior de escalar y vamos a hacer clic y arrastrar sobre cualquier borde de la imagen para poder ajustarla y dejarla del tamaño que necesitamos, que viene a ser más o menos de este tamaño. Colocamos acá encima, ajustamos un poco más y me parece que casi lo tenemos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Escape para salir de la opción de escalar. Nos queda poco. Vamos ahora a duplicar este texto azul para crear este texto de mi cuenta. Clic sobre el texto. Podemos hacer clic en nuestro teclado y mantener presionada la tecla opción, la tecla Alt, dependiendo de cómo se llama esa tecla en nuestro teclado. Arrastramos y soltamos todo. De manera que ahora tenemos un texto que nos va a permitir crear este que necesitamos. Hacemos doble clic sobre el texto para poder escribir sobre él y ahora escribimos My Account. Hacemos escape para salir. Muy bien. Y se ha desbordado de nuevo porque el tamaño que tiene este frame de texto no es suficiente para que quepa todas estas dos palabras en una línea. Entonces podemos hacer una de dos, o reajustar el tamaño del frame de texto o nos vamos al panel de la derecha y seleccionamos esta opción que dice Auto Width o ancho automático. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer que este texto se parezca al de arriba. Quizás lo primero que necesitamos hacer es colocar el texto un poco más pesado. Entonces en el panel de la derecha he cambiado desde regular hasta semi-bold. También podríamos quizás disminuir un poco el tamaño del texto. Sin embargo, puede que funcione. Está del mismo tamaño que este y así habría coherencia. Luego vamos a ver qué es esto de la coherencia visual. Podemos dejarlo así por ahora. Podemos ajustarlo si queremos. Muy bien. Entonces, si queremos podemos ajustarlo. Tecla K. Vamos a disminuir un poco este texto. Hacemos escape para salir de la opción de la tecla K o de escalar. Y lo último que nos queda es esta pequeña flecha. Vamos a duplicar una que ya hemos usado antes. Hacemos clic sobre ella. Hacemos clic sobre la tecla opción o alt en nuestro teclado. Arrastramos. Con esto hemos creado un duplicado de esa flecha. Vamos a colocarla al lado de la anterior y vamos a ajustarla para asegurarnos de que quede como la necesitamos. Entonces, seleccionando la flecha, necesitamos que quede un poco más gorda. Entonces, seleccionando la flecha, vamos al panel de la derecha y vemos una opción, muy bien, que nos va a permitir cambiar el grosor del elemento. En este momento está en 1 píxel, podemos colocarlo en 2 píxeles, podemos colocarlo en un poco menos, quizás 1.5, podemos usar decimales sin problema. Y también vamos a aprender a redondear los extremos de ángulos de líneas. Eso lo podemos lograr muy bien, haciendo clic sobre estos tres puntitos en el panel de la derecha. Muy bien. Y en esta opción que dice Join, actualmente hay un ángulo súper cerrado. Podemos colocar algo como esto o algo como esto para que sea más redondo. Podemos dejarlo en el redondo por ahora. Es más o menos parecido. Colocamos esta flecha sobre la anterior y así tenemos lista nuestra réplica de una barra de navegación de Atlassian. Si movemos la referencia que teníamos antes, vamos a ver la referencia abajo y nuestra réplica arriba. Podemos hacer pequeños ajustes, tales como este Products for Team y Support. Podrían ir quizás un poco más pequeños y un poco más negrita en vez de regular, quizás semi-bold o quizás en medio. Muy bien, son detalles que podemos ajustar si lo consideramos necesario. Muy bien, podemos seleccionar los tres. Para seleccionar los tres, hacemos clic sobre el primero, luego presionamos en nuestro teclado la tecla Shift y mientras la mantenemos presionada, seleccionamos esas otras cosas o hacemos clic en esas otras cosas que queremos seleccionar. De manera que puedo seleccionar los tres textos al mismo tiempo
y modificar para ellos cualquier cosa que necesite. Por ejemplo, puedo modificar el tamaño para los tres, si los tengo seleccionados a los tres al mismo tiempo. Fuera de eso, podemos hacer algunos ajustes aquí y allá, pero tenemos nuestra primera barra de navegación lista. En el próximo video vamos a continuar practicando con más elementos de interfaces de usuario y mucho más adelante vamos a comenzar a entender qué cosas son esos elementos, qué funciones cumplen. Hasta ahora creamos una barra de navegación, pero no sabemos mucho más de qué cosa es realmente una barra de navegación, qué debe ir en una barra de navegación. Pero son cosas que vamos a descubrir poco a poco, porque en las primeras lecciones de este entrenamiento queremos familiarizarnos bastante con la interfaz de Figma y al mismo tiempo ir familiarizándonos con algunos elementos que constituyen interfaz de usuario. Mucho más adelante, repito, vamos a comenzar a entender más a fondo qué cosas son estas de barras de navegación, footers y otros elementos que son bastante comunes de crear en interfaces de usuario. Éxito.